Hoy voy a hablar de merengues, de los tipos que hay, de cómo se realiza cada uno de ellos y cómo se utilizan y algunos trucos especiales. Empezaremos por el más sencillo, que se llama francés o básico. ¿Para qué se utiliza? Pues bueno, es el merengue básico, el que hacemos todos cuando queremos hacer un merengue, que nos ponemos con azúcar y claras, pero tiene muy poquito tiempo de conservación. Son 2 días en la nevera. Es el más sencillo, como os he dicho, y podría tener un problema de pillar algún tipo de enfermedades si no lo manipulamos con cuidado, o las claras no están muy limpias, o incluso no son claras que estén esterilizadas o algo así. La textura. Bueno, pues es cremoso, consistente, pero tiene un problema, que con el tiempo se cae y gotea. ¿Cómo se hace? Bueno, es muy sencillo. Se baten las claras con el azúcar a punto de nieve hasta que salgan crestas y esté espeso, de tal manera que cuando pones el recipiente del revés no se cae el merengue. Si queremos hacer merenguitos, pues tenemos que utilizar una manga pastelera. Hacemos pequeñas montañitas separadas y lo horneamos, después de haber montado todo esto, claro, en el horno durante 1 o 2 horas a 90 o 130 grados. Después se dejan enfriar dentro del horno con la puerta entreabierta toda la noche, a ser posible. ¿Qué cantidad se utiliza? Bueno, tenemos que poner el doble de claras que de huevo. ¿En qué manera? Pues una medida de claras a temperatura ambiente, las claras, y 2 medidas de azúcar glass. Aquí os pongo una receta que nos va a llevar 15 minutos y los ingredientes son 100 gramos de azúcar, que podemos poner 50 gramos de azúcar blanquilla y 50 gramos de azúcar glass o todo de azúcar glass, una pizca de sal, unas gotas de zumo de limón y una cucharada y media de cremor tártaro. Las gotas pues del zumo de limón serán 2 o 3. Y si pones zumo de limón, no es necesario que eches el cremor tártaro. Y si echas cremor tártaro, no es necesario el zumo de limón. Se baten las claras. ¿Cómo se hace? Pues se baten las claras hasta conseguir una espuma esponjosa. Se le añade el azúcar en forma de lluvia sin dejar de batir. Y se sigue batiendo hasta que haga picos y no se caiga al poner el bote donde estés haciendo el merengue del revés. Tras esto, es recomendable hornearlo a baja temperatura, por ejemplo 2 horas 90 grados o 60-80 minutos, o sea, 1 hora y media, un poco más de hora y media, a 80 grados, entre 80 y 100 grados centígrados en el horno. ¿Para qué? Pues para que así no entre ningún tipo de enfermedad como la salmonela, que podría darse con las claras a temperatura ambiente sin tratar. Otro tipo de merengue, voy a irme al de arriba, es el italiano. El italiano es muy estable, es el que se utiliza en el relleno de los 1000 hojas, también para hacer merenguitos, para decorar tartas y postres como la tarta pavlova o la tarta del lemon pie, para hacer flores de merengue, para hacer mousses y otras preparaciones que necesiten estar aireadas. Y es el único de los 4 tipos de merengues que hay que se cocina, así que es el más seguro. La textura, bueno, es cremoso, es brillante, consistente y lo mejor es que no se seca.
¿Cómo se hace? Bueno, pues se baten las claras con el azúcar a punto de nieve y sin dejar de batir se va echando un almíbar a modo de hilo continuo y el almíbar tiene que estar entre 118 y 120 grados. Después, bueno, entre este almíbar a estos 118-120 grados se llama a punto de bola floja. Esto quiere decir que si mojamos en una espumadora el almíbar y la sacamos y soplamos por los agujeritos, tiene que salir una bola que se rompe. Y este almíbar se añade una vez montadas las claras como el azúcar restante. Luego vemos cómo. ¿En qué cantidad? Por cada litro de claras utilizaríamos 200 gramos de azúcar más un almíbar de 800 mililitros de agua y 2 kilos de azúcar. Para hacer menos cantidad habría que hacerlo proporcional en unos 120-150 gramos de claras de huevo. A ver, vamos a poner aquí un ejemplo con una receta. Aquí digo que es fácil, se tarda unos 15 minutos y esto es para 8 personas. ¿Qué necesitamos? 240 gramos de azúcar, 120 gramos de claras de huevo, que son unas 4 claras de huevos camperos, 80 gramos de agua y opcional, que ya pongo aquí en modo profesional, media cucharadita de postre de cremor tártaro, o sea, 1/8 por cada clara. La preparación del almíbar, voy a mover mejor la pantalla, se hace en un cazo, vertemos el agua y 180 gramos de azúcar en el centro, intentando que no toque los bordes, porque si no se cristaliza y ya la hemos liado. Reservamos los otros 60 gramos de azúcar para empezar a montar las claras. Calentamos la cazuela sin moverla hasta que comienza a burbujear. En ese momento y mientras se sigue haciendo el almíbar, comenzamos a montar las claras aparte. Vamos a ver la preparación de merengue con la parte de preparar las claras, de montar las claras. En un bol de la batidora ponemos las claras y comenzamos a batir. Mejor que sea con una batidora de varillas bueno, porque a mano se puede, pero es difícil. Cuando vemos que comienzan a espumar abundantemente, añadimos 60 gramos de azúcar poco a poco sin parar de batir. Y continuamos hasta que las claras están bien montadas. Ahora ya sería la parte de preparación del merengue en sí. En este punto el almíbar ya está prácticamente listo, así que tenemos que conseguir, como os he dicho, la textura de punto de bola media, lo que equivale a que alcance una temperatura entre 116 a 125 grados centígrados, aunque depende un poco de la cantidad que estemos preparando. Esto nos va a llevar unos 5 minutos que el almíbar esté en el punto ideal. Con el almíbar en su punto, volvemos a comenzar a batir las claras y empezamos a añadirlo en forma de hilo, poco a poco, hasta que lo hayamos añadido todo. Seguimos batiendo hasta que el merengue se haya enfriado totalmente y esté a temperatura ambiente. Otro tipo de merengue que hay es el merengue suizo. A ver, los usos son para decorar postres como tartas, bizcochos, helados, para mousse o para hacer merengues pequeños con formas. Su textura es más consistente que el francés, pero menos que el italiano. ¿Cómo se hace? Bueno, hay dos formas de hacerlo, al baño María o con fuego directo. Con fuego directo pues se echa el agua y el azúcar y se remueve constantemente y se termina en el horno como os he dicho anteriormente. En el baño María, pues en una cacerola se echa agua, y encima se calza un bol que encaje para que no se salga vapor y el agua no tiene que tocar el bol de arriba. Se echa el agua y el azúcar y se remueven constantemente. No hay que sobrepasar los 60 grados centígrados. Llegados a este punto, se saca y se sigue batiendo fuera del fuego hasta que se enfría.
¿Qué cantidad? Pues se usa la misma cantidad de claras que de azúcar. Aunque si se quiere un merengue más consistente, pues añadimos más, y si lo queremos menos, pues añadimos menos. Aquí os pongo una receta y vamos a ver cómo se haría. El tiempo se tarda 22 minutos entre la elaboración y la cocción. Los ingredientes son: para una unidad necesitamos 200 gramos de claras de huevo, 300 gramos de azúcar y unas gotas de zumo de limón. Comenzamos preparando un cazo con un poco de agua que pondremos en el fuego a remover y a hervir. Encima colocamos un bol que se ajuste al contorno de la olla con las claras y el azúcar. Removemos con una espátula o varilla y vamos calentando al baño María, controlando la temperatura con un termómetro de cocina hasta que vemos que el azúcar se disuelve y se sigue removiendo sin parar y sin que sobrepase los 60 grados centígrados, ya que a temperaturas superiores se coagula la clara y eso no lo queremos. Una vez disuelto el azúcar, en las claras pasaríamos a la preparación del bol a una batidora con varillas. También se podría hacer a mano, aunque el tiempo de preparación sería mayor y un poco más lioso. Y dejamos que se enfríe un poco. Le añadimos unas gotas de zumo de limón y comenzamos a batir a una velocidad media hasta que las claras empiecen a montar, subiendo entonces la velocidad de la batidora y batiendo hasta que el merengue se enfríe por completo y esté firme y brillante. Luego hay un truco: si lo queremos más duro y consistente, le añadimos una cucharadita de maicena disuelta en agua caliente y le añadimos esto a las claras batidas. Con cuidado y sin dejar de batir en ningún momento. Otro tipo de merengue es el japonés, ¿vale? El merengue japonés es parecido al merengue el más sencillo, al francés, pero tiene un truquillo. ¿Para qué se suele utilizar? Sobre todo para los macarons. También se puede utilizar para los suspiros o para galletas. La textura es más cremoso y también muy consistente. ¿Cómo se hace? Pues se baten las claras con el azúcar a punto de nieve, se utiliza el doble de azúcar que de claras de huevo y una vez montado se agrega almendra molida y tamizada, mezclándolo con movimientos envolventes para que no se nos estropee el merengue. Vamos a ver una receta. Esto se tarda 25 minutos, nos saldrían 3 tazas y aunque la dificultad pongo que es bajo, bueno, eso cada uno lo dirá. Necesitamos 6 claras de huevo, un cuarto de cucharadita de sal, 100 gramos de azúcar en dos partes, 50 y 50, y 150 gramos de almendra tostada y molida. Molida estilo polvo, ¿vale? Las claras primero se montan a punto de nieve con una pizca de sal. Cuando empieza a subir la espuma, se añaden 50 gramos de azúcar poco a poco hasta que se puedan formar picos con las claras montadas y sin que se bajen. Cuando están montadas se añaden los 50 gramos de azúcar restantes y se baten a menos velocidad para no perder el volumen del merengue. Se añaden las almendras molidas con movimientos envolventes para que no se bajen las claras y siempre de abajo hacia arriba. Y se utiliza inmediatamente como si es en macarrones franceses o en suspiros o en lo que sea. ¿Vale? Hay una serie de trucos que os voy a contar. Los utensilios en cualquier caso tienen que estar limpios, secos y sin gota de grasa. Las claras tienen que estar sin restos de yema de ningún tipo. Si las podéis comprar de las que ya vienen esterilizadas, pues un problema menos. Se pueden utilizar como estabilizantes 3 gotas de limón,
o una cucharadita de cremor tártaro por cada clara, o también una cucharadita de maicena. Voy a hablaros del cremor tártaro, porque esto lo vais a utilizar en un montón de recetas que veréis que ponen cremor tártaro tanto, cremor tártaro cuanto. Bueno, pues si la receta tiene como ingredientes el cremor tártaro y el bicarbonato juntos, se sustituyen ambos por el polvo de hornear, ya que el polvo de hornear es justo lo que tiene. Si contiene solo cremor tártaro, la receta, tendrás que sustituirlo por otro ácido, como un zumo de limón o el vinagre blanco triplicando la cantidad. Es más conveniente utilizar el limón que el vinagre, pero a falta de limón, pues bueno. Vale. Además, su adición, la unión con esto puede variar el sabor, así que añade unas cucharaditas más de azúcar cuando utilices limón. Y cuando utilices vinagre, pues también te queda el sabor un poquito más raro. Por eso digo que es mejor utilizar limón. En el caso del lemon pie o la tarta de limón, al tener una gran cantidad de ácido por el limón, se puede prescindir del cremor tártaro. ¿Qué más? Si hacemos un merengue con el robot de cocina que tengáis, pues vamos a echar el azúcar y las claras todo junto, ¿vale? Con la mariposa, o como se llame en vuestro robot. Y tenemos que echar una medida de claras a temperatura ambiente con 2 medidas de azúcar. Bueno, también nos da igual que esté a temperatura ambiente o no, porque lo vamos a poner a 40 grados, velocidad 4, y vamos a poner, esto es importante, 4 minutos hasta 4 huevos. O sea, si utilizamos de 1 a 4 huevos, vamos a ponerle 4 minutos. Luego, por cada huevo más, si utilizamos 5, 6, 7, 8, tenemos que añadir un minuto más por cada huevo extra. O sea que si utilizamos 5 huevos, pues serían 5 minutos. Si utilizamos 6, pues 6 minutos. Y hasta aquí toda la información de los merengues.